En el año Samzuku DC, dentro del Palacio Imperial en la colina palatina de Roma, se celebra una fiesta que, en apariencia, debería ser un símbolo de poder y elegancia. Señores llegan vestidos con sus morestogas acompañados por sus esposas. Las lámparas de acet iluminó los pasillos de mármol. La música de los instrumentos flota suavemente en el arare, y el vino corre sin landa entre las copas de plata. Todo está preparado para una noche de celebración entre la élite del imperio. Pero entonces ocurre algo que transforma la atmósfera en un silencio tenso. El emperador entró en la sala. Gaio Julio César Augusto Germánico, el hombre que la historia recordaría como Calígula, levanta lentamente la mano y señala a la esposa de uno de los senadores. «Esta noche es mía», dice con una calma que hiela la sangre. No es una petición, es una orden. Nadie se mueve. El senador no puede negarse. Su esposa tampoco. En un sistema donde el hombre con el poder absoluto es también la ley. Desobedecer no significa simplemente castigo. Significa desaparición. Significa que tu nombre y el de tu familia pueden borrarse para siempre. Menandla, la música continúa en los salones inferiores y los invitados fingen que nada ha cambiado. Lo que ocurre pues queda grabado en la memoria de quienes lo presenciaron. Décadas más tarde, fragmentos de cartas descubiertas en Itzencubeck Journey dentro de los archivos del Vaticano revelarían el miedo que dominaba Roma en esos años. Senadores escribían a familiares que vivían lejos del imperio, suplicándoles que nunca trajeran a sus esposas o hijas a la capital. Porque Calígula no era simplemente el emperador excéntrico que muchas historias modernas describen. Era algo más oscuro, un hombre que comprendía perfectamente lo que significa tener poder absoluto. Cuando nadie puede tocarte, cuando ninguna le puede detenerte, las barreras morales empiezan a desaparecer. Ningún tabú queda en pie. Ninguna lima ética parece importar. Y durante 4 años, desde el San Junini hasta el CJEDC, Calígula llevó esa idea al límite. Transformó el imperio más poderoso del mundo en un escenario donde el miedo y la humillación podían convertirse en herramientas de control. Incluso el historiador romano Suetonio, que escribió sobre él décadas después, evitó describir ciertos actos con palabras directas. Usó frases ambiguas, insinuaciones, códigos que los lectores de su época podían entender sin necesidad de grandes explícitos. La razón era simple. Incluso después de la muerte del emperador, muchos temían repetir en voz alta todo lo que había ocurrido. Sin embargo, algunos carrillos sobrevivieron. Notas censuradas, tablitas de cera agrietadas por el tiempo, cartas de señadores que lograron escapar de la destrucción. Juntas dibujan un retrato inquietante de un gobernante que trataba el poder como un experimento personal. La verdadera pregunta no es si estas historias son difíciles de escuchar. La pregunta es qué sucede cuando una sola persona posee autoridad ilimitada y ninguna conciencia que la frene. Para entenderlo, hay que volver a ese palacio en la colina palatina. Imagina el momento otra vez. Calígula acaba de entrar en la sala y nadie sabe, nunca, quién será el siguiente en atraer su atención. Así comienza uno de los episodios más perturbadores asociados a su reinado. Algunos cronistas posteriores lo describieron como una especie de burdel imperial. Calígula tomó parte del palacio y lo transformó en un lugar secreto destinado no a ciudadanos comunes,
sino a las familias más poderosas de Roma. Según los relatos de Suetonio, el emperador enviaba invitaciones oficiales o los hogares senatoriales. A simple vista parecían inofensivas. Una cena, una noche de música y celebración dentro del palacio imperial. Pero cuando las parejas llegaban, la velada cambiaba rápidamente. Los hombres eran separados de las mujeres, las esposas y, en algunos casos, las hijas eran conducidas a cámaras privadas donde debían obedecer las órdenes del emperador. Mientras tanto, maridos y padres quedaban esperando al otro lado de las puertas cerradas. Podían escuchar lo que ocurría dentro, pero no podían intervenir. Protestar equivalía a acusar al emperador de deshonra, y acusar al emperador era traición. En Roma, la traición no castigaba solo al individuo. Podía significar la ejecución de toda una familia. Una carta atribuida al senador Lucio Vitelio, encontrada en Florencia en describe una de esas noches con un tono que aún hoy resulta estremecedor. En ella escribe que su esposa, de 23 años, fue llevada a una de las habitaciones del palacio. Dais que escuchó su voz a través de la pared. Recé a los dioses para volverme sordo, escribió. No estaba pidiendo rescate, solo quería no escuchar. Cuando ella regresó al amanecer, explicó que ninguno de los dos pudo mirarse a los ojos. Algo entre ellos se había roto para siempre. Y, según el relato, al día siguiente Calígula apareció en el desayuno sonriendo, como si nada hubiese ocurrido. Lo más inquietante es que todo parecía seguirle, un sistema frío y calculado. Algunas tablas de cera conservadas en colecciones europeas mencionan registros con nombre de mujeres nobles, cifras de dinero y anotaciones sobre cuántos hombres habían sido enviados a cada habitación. El dinero, según los cronistas, terminaba en el tesoro imperial. Si esas notas reflejan la realidad completa o solo una parte distorsionada por enemigos políticos, sigue siendo rotunda debate entre historiadores. Pero la imagen en que dejaron los testimonios antiguos clara. Para muchos romanos, aquellas noches no trataban solo de placer o escándalo. Eran una demostración brutal de poder absoluto, una forma de recordar a toda la élite del imperio que, frente al emperador, incluso la dignidad de las familias más influyentes podía desaparecer en silencio. Calígula quería demostrar algo muy simple y aterrador, que podía tomar a las mujeres más respetadas de Roma, convertirlas en mercancía delante de todos y obligar a sus maridos a permanecer en silencio absoluto. Si lograba eso, entonces nada en el imperio estaba realmente fuera de su alcance. Así comienza lo que muchos cronistas describieron después como el segundo acto de su reinado más oscuro, el incesto convertido en espectáculo político. Calígula tenía 3 hermanas, Julia Agripina, Julia Drusila y Julia Livilla. Varios historiadores de la antigüedad coinciden en que mantuvo relaciones con las 3. Pero lo que escandalizó a Roma no fue solamente el rumor del incesto, sino la manera en que el emperador parecía disfrutar mostrándolo en público. En los banquetes oficiales del Palacio Imperial, delante de senadores, generales y embajadores extranjeros, Calígula ordenaba que Drusila, su favorita, se recostara a su lado en el diván principal, no como una hermana, sino como si fuera su esposa. El historiador romano Casiodio describió cenas en las que el emperador la trataba
abiertamente como lo haría un marido con su mujer. Nadie apartaba la mirada, nadie se levantaba para protestar. En aquella Roma dominada por el miedo, mirar hacia otro lado podía interpretarse como desaprobación, y la desaprobación hacia el emperador podía significar una acusación de traición. Muchos estudiosos modernos creen que Calígula actuaba así con plena intención. En la sociedad romana, el incesto era considerado una de las peores violaciones del orden moral. Pero entre los dioses de la mitología era algo diferente. Júpiter estaba casado con su prima hermana Juno y, entre las deidades olímpicas, mantener la sangre dentro de la familia era un símbolo de poder divino. Cuando Calígula recreaba ese comportamiento frente a toda la élite romana, no solo estaba satisfaciendo un impulso personal, estaba enviando un mensaje calculado. Estaba diciendo, sin necesidad de palabras, yo no soy un hombre común, yo soy un dios. Y el obligar a los senadores a observar la escena y luego concluir la cena como si nada hubiera ocurrido, los forzaba a evitar esa shlomen. Cuando Drusila murió en el año Sanjibach de sí, probablemente revestida de una fiebre repentina, la reacción del emperador fue todavía más inquietante. Calígula ordenó que fuera oficialmente deificada. Mandó construir templo en su honor y decretó que los ciudadanos del imperio debían venerarla como a una diosa. Algunos ritos senatoriales mencionan que el emperador visitaba esos templos durante la noche. Allí realizaba rituales que imitaban ceremonias matrimoniales frente a la estatua de Drusila, comportándose como si su hermana todavía estuviera viva. Una carta atribuida a un filósofo romano cuyo nombre fue posteriormente borrado del documento original, de una frase que resume el desconcierto de la época: el emperador ya no reconoce los límites de la mortalidad. Se acerca al mármol creyendo tocar carne viva. Para muchos romanos, aquel momento marcó algo más profundo que la locura de un gobernante. Significó que la lima que separaba al emperador de los dioses había empezado a desaparecer en la monte del pro Calígula. Imagina el vientre después de noches como esas. Hombres que habían comandado legiones en campañas lejanas se encontraban sentados rígidos en el comedor imperial, riendo cuando el emperador esperaba risas, aplaudiendo cuando él quería aplausos. Sus manos temblaban bajo las mangas de sus túnicas, mientras fingían normalidad. Las mujeres regresaban a sus hogares en silencio, como si una sombra invisible las acompañara. Todos comprendían la misma verdad, aunque nadie la dijera en voz alta. Las antiguas reglas de Roma, las que habían sostenido la repulsa durante generaciones, ya no existían. La única ley era la voluntad del emperador en ese preciso momento. Y cuando un gobernante demuestra que puede borrar la diferencia entre lo sagrado y lo prohibido, entre familia y prenapnitz, entre humanidad y divinidad, el siguiente paso suele ser convertir ese poder en entretenimiento. Eso es exactamente lo que ocurrió después, porque una vez que Calígula había obligado a los senadores a ver cómo destruía su idea de familia y luego los hacía aplaudir mientras se proclamaba casi divino, decidió buscar un nuevo tipo de diversión. El tercer acto de esta historia comienza con lo que algunos cronistas llamaron el juego de los gladiadores. Calígula no se conformaba con obediencia. Quería observar cómo las personas se quebraban emocionalmente frente a Shiel.
Por eso creó un espectáculo privado para sus banquetes. No se trataba de violencia al azar, sino de algo designado para provocar el máximo daño psicológico posible. Fragmentos de diarios jalados cerca de Pompeya Itzen Kupiakagujit sugieren que el emperador elegía cuidadosamente a sus víctimas. Buscaba a las esposas más respetadas de Roma, mujeres conocidas por su virtud estricta, aquellas cuyos nombres eran citados públicamente como ejemplos de fidelidad y honor. La intención nunca era silenciar a alguien y envuelto en escándalos. El guti era destruir la imagen misma de pureza ante los ojos de todos. Después elegía a los gladiadores, pero no escogía a los campeones admirados por la multitud ni a los luchadores famosos. Prefería a los más brutales criminales condenados, esclavos cubiertos de cicatrices que todavía llevaban el olor del harina en la piel. Mientras tanto, el banquete continuaba. Los senadores permanecían recostados en sus divanes intentando parecer tranquilos, aunque el miedo se moviera bajo su piel como una corriente invisible. Entonces, en medio de la cena, Calígula levantaba la mano, con un simple gesto daba la orden, y en ese instante todos comprendían que la noche acababa de transformarse en algo que nadie en la sala olvidaría jamás. Una mujer noble era arrastrada al centro de la sala mientras el murmullo del banquete se apagaba poco a poco. Las lámparas de aceite se erguían, iluminando las columnas de mármol. Los platos de plata permanecían sobre las mesas, y el vino todavía corría entre los invitados. Pero todos sabían que la noche acababa de cambiar. Desde otra puerta del salón traían a un gladiador directamente desde la arena. No estaba limpio. Su cuerpo aún llevaba el olor metálico de la sangre, el sudor pegado a la piel, las cicatrices abiertas de combate recientes. Entonces el emperador sonreía y pronunciaba una frase corta, casi casual, como si pidiera más vino para la mesa. Entretenednos. No había ilusión de consentimiento ni la menor pretensión de romance. Era una orden. La mujer tenía que obedecer. Su marido debía permanecer sentado y mirar. Sus parientes también estaban obligados a observar. Y cuando todo terminaba, cuando la humillación había cumplido su propósito, todos en la sala tenían que aplaudir. Porque no aplaudir significaba insultar al emperador, e insultar al emperador significaba traición. Uno de los testimonios más inquietantes parece una carta dirigida al senador Cayo Calpurnio Piso, el mismo hombre que años más tarde participaría en una conspiración contra Calígula. En ese mensaje interceptado por funcionarios imperiales, Piso escribió una frase que sobrevivió en los chivos como un eco del terror de Aquila y Cupoca. Vi a mi esposa destruida ante mis propios ojos. Después añadió algo aún más doloroso. No puedo vengarla sin condenar a mis hijos a la muerte. Así que sonrío, aplaudo y cada día muero un poco más. Y al final de la carta, dejó una advertencia silenciosa que parece escrita para el futuro, pero un día el emperador aprenderá que incluso los hombres muertos todavía pueden sostener una daga. Cuando la conspiración en la que participó fracasó, Piso fue ayudado. Su esposa también fue ejecutada. Sus hijos fueron vendidos como esclavos, y aquella carta fue archivada en los registros imperiales.
casi como un trofeo o como una advertencia para cualquiera que pensara desafiar al poder absoluto. Calígula no buscaba únicamente avergonzar a individuos concretos. Quería enviar un mensaje al Senado entero. Vuestro honor me pertenece. Vuestros hogares me pertenecen. Incluso vuestra virtud existe solo mientras yo lo permita. Pero la humillación no se detenía ahí. El cuarto acto de esta historia revela otra forma de control, dirigida especialmente contra los hombres poderosos de Roma. Existe una vieja regla en los regímenes tiránicos: no basta con disciplinar a los rivales, hay que demostrarles antes que son completamente impotentes. Calígula convirtió esa regla en un espectáculo. El historiador Suetonio escribió que durante su reinado, el emperador celebró matrimonios con varios hombres. Algunos relatos mencionan al menos 5 ceremonias distintas. Entre los nombres aparecen figuras de alto rango de figuras de rango dentro del imperio, como el cónsul Lucio Vitelio y también un actor muy popular llamado Menester. Estos festines no eran bromas privadas ni gestos extravagantes ocultos en el palacio. Eran ceremonias públicas con todos los símbolos de un matrimonio profesional. Había velos, había dotes, había palabras legales pronunciadas ante testigos en Senkyuja. Un fragmento de tablilla conservado en archivos de Alejandría reveló parte de uno de esos contratos. El documento está redactado como un acuerdo matrimonial auténtico. El nombre de Calígula aparece listrado como esposo, mientras que el de Vitelio figura como esposa. Incluso se mencionan obligaciones de fidelidad y dandies sobre la dote. Para los romanos, aquello era más que una rareza. Era una inversión total del orden social. Vitelio no era un ciudadano débil ni un desconocido sin poder. Era uno de los hombres más influyentes del imperio. Sin embargo, el emperador lo obligó a vestir ropas femeninas, cubrir su cabeza con un velo nupcial y presentarse en el foro ante una multitud mientras la ceremonia se desarrollaba. Miles de personas observaban. Nadie podía protestar. Algunos aplaudían con entusiasmo forzado. Otros fingían sonreír mientras evitaban mirarse entre humanos. Sí, aquella escena transmitía un mensaje claro. Incluso los hombres más poderosos de Roma podían convertirse en actores dentro del teatro personal del emperador. En ese mundo, el poder ya no se medía solo con ejércitos o leyes. Se medía con la capacidad de romper las reglas más antiguas sin contrarresistencia. Y mientras Roma continuaba fusionando en la superficie, con sus mercados llenos y sus legiones defendiendo fronteras lejanas, dentro del palacio imperial se desarrollaba algo diferente. Un experimento constante sobre hasta dónde podía doblarse la voluntad humana antes de quebrarse. Muchos años después, los historiadores seguirían discutiendo cuánto de estas historias es exageración y cuánto refleja la verdad completa, pero infuso entre versiones distintas. Una idea permanece. Durante aquellos 4 años de gobierno, el imperio más poderoso del mundo estuvo controlado por un hombre que trataba el honor, la familia y la dignidad como piezas de un juego peligroso. Y cuando un gobernante convierte el miedo en espectáculo, siempre llega un momento en que el silencio que lo rodea empieza a romperse. Porque infuso en un imperio donde nadie se atreve a hablar, la historia termina encontrando la manera de contar lo que ocurrió dentro de aquellas paredes.